Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de nuestro recorrido por tierras americanas, volvemos a Europa, volvemos a Alemania, para realizar un complicado escenario donde practicaremos todo lo referente al sistema de seguridad PZB. ¡Comenzamos! Recuerda que puedes jugar a Train Sim World 4 con tu propio controlador de simulación de trenes fabricado por ti mismo. Te dejo el enlace de cómo hacerlo en la descripción del vídeo. Buenas tardes, maquinista. Estas Vectron acaban de volver de mantenimiento y hay que repartirlas por toda la línea. Bien, pues estamos a bordo de una flamante locomotora Vectron y aquí las tenemos todas dispuestas para ir entregándolas durante nuestro recorrido. Y lo primero que vamos a hacer es ver el modo PZB en el que nos encontramos. Para ello vamos hasta este panel, pulsamos este botón y podemos ver que estamos en el modo O. Desde aquí también podríamos cambiar el modo si lo deseáramos. El modo O, como sabéis, es el de pasajeros y si no lo recordáis, aquí tenéis la tabla aclaratoria donde se indican las velocidades en este modo. Por resaltar lo más importante, la velocidad máxima permitida sería de 165 km por hora. La velocidad restringida 45 km por hora. Con un imán de 1000 Hz, la velocidad máxima sería de 85 km por hora y si fuésemos por encima de esa velocidad, tendríamos 23 segundos para reducirla. Lo mismo pasaría con el imán de 500 Hz, siendo la velocidad permitida de 45 km por hora. Otra manera de verificar el modo PZB es mirar este dato de la pantalla donde se indica el límite restringido de PZB a 85 km por hora una vez tengamos activado el sistema. Una vez que ya sabemos el modo PZB que llevamos, vamos a configurar la máquina. Ya sabéis que yo siempre doy las indicaciones solamente utilizando el teclado y sin movernos del asiento si es posible. Por lo tanto, conectamos la llave principal, inversor hacia adelante, colocamos el corte del freno en Cut In, aflojamos el freno y antes de aplicar potencia vamos a terminar de configurar la máquina. Activamos SIFA, activamos el sistema de seguridad PZB y LZB, encendemos luces de testero, activamos AFB, seleccionamos la velocidad de 40 km por hora y la confirmamos. Y ahora ya sí podríamos salir, por lo que colocamos dos muescas en el regulador. Ya sabéis que en el momento que se rebasa la velocidad de 5 km por hora, se activa el sistema de seguridad PZB. Y nos lo indica en pantalla con este aviso que apenas se ve y que nos informa que no podemos rebasar los 45 km por hora. Ya sabéis que los buenos maquinistas siempre van 5 km por debajo del límite de PZB. Tenemos semáforo en verde con límite de 40 km por hora, marcado con un número en blanco, semáforo que tendremos que reconocer. Se nos acaba de activar el imán de 1000 Hz y mantenemos la velocidad restringida de 40 km por hora. Para los que estéis viendo estas indicaciones por primera vez y os suene a chino mandarín, tenéis un vídeo en el canal donde explico paso a paso los sistemas de seguridad y señalización de las rutas alemanas y al cual os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Semáforo en verde, señal de límite a 60, pero recordar que seguimos con el límite de PZB, con lo que no podremos superar los 45 km por hora.
Reconocemos IFA, el molesto y persistente SIFA alemán. Ahora ya sí, se nos acaba de apagar el aviso de velocidad restringida de PZB, con lo que podemos subir la velocidad a 60 km por hora, que era el último límite que nos ha indicado por señalización. Se nos acaba de apagar el imán de 1000 Hz, por lo que ya no llevamos velocidad restringida. Seguimos con la vía libre. No podemos dejar de prestar atención al recorrido ni un instante. Señales en el suelo de límite de velocidad a 80 km por hora, por lo que subimos la velocidad a dicho límite. Reconocemos IFA y permanecemos muy atentos como siempre a todo tipo de señales y semáforos que nos vayan apareciendo. Es importante también que antes de entrar en materia vayáis ganando tiempo y le deis un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Y tenemos semáforo en verde parpadeando y señal avanzada a 40 km por hora. Reconocemos PZB, se nos activa el imán de 1000 Hz y reducimos la velocidad a 40 km por hora, que es lo que nos está indicando la señal avanzada. Recordar que el semáforo en verde parpadeando significa que es posible que el siguiente semáforo se encuentre en ámbar y la señal avanzada del límite de velocidad vendrá indicada en los semáforos con letras amarillas. De modo que en breve nos encontraremos un semáforo en ámbar con un 4 en letras blancas, indicándonos el límite de velocidad a 40 km por hora. Veis en el HUD que no nos están informando de dicho límite, pero da igual. Nosotros tenemos que hacer caso a la señalización porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar un poco más adelante. Y aquí tenemos lo anteriormente anunciado, un semáforo en ámbar con un 4 en blanco. Reconocemos el semáforo, nuevamente imán de 1000 Hz, y ya veis que tenemos límite a 40 km por hora y el HUD no nos lo indica. Ya sabéis que yo soy un defensor acérrimo del HUD, pero en este caso me está dejando en evidencia. Nos van a desviar por este ramal. Hoy no toca pasar por la estación. Y muy atentos a todo lo que pueda suceder. Atención, se nos acaba de activar el imán de 500 Hz. Reconocemos PZB. De momento no hay riesgo. Vamos por debajo de 45 km por hora. Y atención porque más adelante tenemos un semáforo de rebase autorizado y que tendremos que mantener pulsada la tecla anular PZB hasta que lo hayamos rebasado. El consejo que yo os doy es que paséis esta señal a 30 km por hora. Vemos que tenemos límite de velocidad PZB restringida a 85 km por hora, pero tenemos que cumplir con el límite que nos marcaba la señalización. Podríamos subir la velocidad a 40 km por hora,
que es el límite de velocidad que teníamos anteriormente, pero nos vamos a mantener a esta velocidad ya que nos encontramos cerca de donde tenemos que dejar una de las locomotoras. Vais a notar en la grabación algún tirón que otro, pero como sabéis esta ruta no está muy bien optimizada que digamos, y he tenido que editar el escenario dando algún corte que otro. Bien, pues ya hemos detenido la composición en el lugar designado y vamos a desacoplar la locomotora trasera que dejaremos aquí para posteriores servicios. Podéis bajaros de la cabina o bien pulsar la tecla 8, que es lo que hago yo, e ir hasta la parte donde tendréis que hacer el desacople. Y una vez desacoplada la locomotora, continuamos. El siguiente lugar de entrega se halla a 12 kilómetros. Y como siempre vamos a ir muy atentos a las señales que vayan apareciendo. Señal de límite de velocidad a 60. Por lo tanto, vamos a ir subiendo a dicha velocidad. Nueva señal de límite de velocidad a 80 km por hora y subimos hasta los 80. En ningún caso hemos visto límite de velocidad a 160 km por hora, pero en el HUD marca la velocidad de vía, por lo tanto vamos a subir hasta los 160. No hemos subido durante todo el viaje más de 2 muescas en el regulador, potencia que resulta más que suficiente al no llevar peso. Y continuamos con la vía libre, pero siempre atentos a la señalización, porque en cualquier momento nos podemos encontrar alguna señal o algún semáforo el cual nos haga reducir la velocidad. Ya sabéis que si no cumplimos con los límites de velocidad del PZB, no reconocemos los semáforos o no pulsamos SIFA, se activarían inmediatamente los frenos del tren.
El hecho de reconocer PZB cada vez que pasamos un semáforo en ámbar o en verde parpadeando es comunicar a la locomotora que estamos informados de que existe una señal la cual nos está indicando que debemos reducir la velocidad. A partir de ese momento se nos activaría el imán de 1000 Hz, que es el que nos va a ir controlando la velocidad de nuestra marcha. Bien, pues tenemos un semáforo en verde parpadeando, lo que significa que es posible que el próximo semáforo pueda ser ámbar. Hemos reconocido el semáforo y bajamos de velocidad. De momento no se nos ha activado ningún imán, por lo que no llevamos restricción de velocidad. No obstante, queda poco para nuestro destino y debemos ir reduciendo de velocidad. Otro semáforo en verde parpadeando. Volvemos a reconocerlo. Nuevo semáforo en verde parpadeando, seguido de otro de proceda a velocidad reducida. Semáforos que he reconocido. Seguimos sin tener restricción de velocidad por PZB. Y vamos a ir ya reduciendo porque nos acercamos a nuestro destino. Detenemos nuestra composición y vamos a desacoplar otra de las locomotoras. Y una vez desacoplada, continuamos con la marcha.
Próxima parada a 22 kilómetros. Continuamos con nuestro recorrido, llegando ya a la siguiente parada. Y vamos a ir reduciendo un poco la velocidad. Y atentos a las señales. Semáforo en ámbar parpadeando. Reconocemos PZB, se nos enciende el imán de 1000 Hz y reducimos la velocidad, ya que el próximo semáforo puede ser ámbar fijo. Recordar que tenemos 23 segundos para ir reduciendo la marcha a 85 km por hora y que yo siempre suelo circular 5 km por debajo del límite de velocidad PZB. Semáforo en verde y ámbar. Reconocemos PZB y con este semáforo con aspecto amarillo-verde siempre debemos suponer que el límite de velocidad es de 40 km por hora. Por lo tanto, vamos a reducir a dicha velocidad. Bien, nos cambian de vía, llevamos una velocidad correcta, ya que con el semáforo anterior la hemos tenido que reducir. Y continuamos hasta llegar al punto de parada. Detenemos nuestro tren y desacoplamos la última locomotora. Y continuamos nuestra marcha hasta Riesa, donde finalizaremos el viaje. Seguramente nos espera alguna que otra incidencia hasta llegar a nuestro destino. Vamos a seguir atentos a todo lo que pueda suceder, como hasta ahora, sin bajar la guardia.
Os aconsejo encarecidamente que realicéis este escenario porque os vais a encontrar un montón de acciones que tendréis que realizar, es muy divertido y no se hace pesado en absoluto y es el escenario ideal para practicar el sistema de seguridad PZB. Si conseguís terminar este escenario del tirón y sin fallos, ya podéis daros por satisfechos porque ya podríais decir que domináis los sistemas de seguridad alemanes. Además tenéis el aliciente que si tenéis algún problema durante el recorrido, siempre tendréis este vídeo tutorial a modo de referencia para poder ayudaros. Bien, pues llegamos a una de las zonas neutras que recientemente han introducido en Tremsingor 4, pero Dovetail, como siempre y a su estilo, no te dicen ni de qué se trata ni cómo funciona. Ya hemos explicado en el canal en alguna ocasión cómo proceder, pero lo vamos a volver a recordar. Esta primera señal indica que nos aproximamos a una zona neutra. Esta otra señal, inicio de zona neutra, significa que a partir de este punto no podemos traccionar ya que no hay tensión. Y la última señal, fin de zona neutra. Una vez que hayamos pasado las señales, cerramos el disyuntor y ya podremos volver a traccionar. Bueno, pues ya nos faltan 3 kilómetros escasos para llegar a nuestro destino. Vamos a ir reduciendo la velocidad. Semáforo en ámbar. Reconocemos PZB. Se nos enciende el imán de 1000 Hz y tenemos 23 segundos para reducir la velocidad por debajo de 85 km por hora. Semáforo en ámbar fijo. Reconocemos PZB y se nos enciende el imán de 500 Hz informando de la inminente señal de parada que tenemos más adelante, por lo que voy a reducir la velocidad a 30 km por hora. Lo que tenemos a continuación es otro semáforo de rebase autorizado y tendremos que mantener pulsada la tecla anular PZB hasta que lo hayamos rebasado.
Bien, pues ya hemos llegado al final de este complicado pero entretenido escenario. Hemos tenido de todo y sobre todo hemos practicado los sistemas de seguridad de esta locomotora. Y nada más, solamente me queda pediros como siempre darle un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.